días en los que nos levantamos muy bien, nos levantamos con mucho ánimo, con mucha ilusión, y a veces no sabemos ni por qué. No encontramos el motivo. Oye, hoy me he levantado contento, ¿no? Y te levantas y te duchas y te pones a cantar, ¿no? Hay otros días en los que nos levantamos bien y sí que sabemos por qué. Sí que sabemos por qué. Quizás es porque es el último día de trabajo antes de irte de vacaciones, ¿no? Y has organizado un viaje y, bueno, tienes una ilusión tremenda. O porque ese día pues, has organizado algo, alguno de tus hobbies, te vas a ir a la huerta, ¿no? Y te toca sembrar ahí los pepinos, los nabos, los tomates con tu amigo Ramonet. Yo qué sé, cualquier cosa que te haga ilusión, has quedado con un amigo a tomar un café y estás contento, tienes ilusión para empezar ese día. Pero hay otros días que ocurre lo contrario. Hay días que ocurre lo contrario, que te levantas y a veces tampoco sabes por qué y estás fatal. Estás hecho polvo, estás muy desanimado, estás triste. Y otros días en los que te levantas igualmente fatal, angustiado, y sí que sabes por qué. Pues porque es lunes y hay que ir a trabajar, por ejemplo, a veces pasa. O porque sabes que vas a tener pues, una conversación, que tienes que tener una conversación en el trabajo, o quizás con algún familiar, o con alguien pues, que sabes que puede resultar desagradable. Algún tema, tienes que enfrentarte a algún problema familiar, algún problema laboral, y te levantas mal. Pues bien, hoy lo que querría es que hiciésemos un viaje juntos. Un viaje juntos a un día de Jesús. Un día en el que Jesús se levantó, yo creo, por lo que vemos en los evangelios, se levantó con ganas. Por un lado, se levantó con ilusión. Él iba a celebrar una cena que se dice que tenía muchas ganas de celebrarla con su grupo de amigos, su grupo más cercano. Tenía mucha ilusión de celebrar ese momento. Pero por otro lado, estaba preocupado. Por otro lado, como poco intuía o sabía que muchas cosas iban a pasar, se iban a desencadenar en ese día, que no eran para nada agradables ni deseables para él. Y bueno, para que nos dé tiempo a que juntos veamos ese día, no lo vamos a ver todo, vamos a saltarnos, vamos a llegar hasta el momento de esa cena, ya casi al final de ese día, ¿no? Que luego siguió la madrugada, lo iremos viendo hoy. Vamos a ir al momento en el que acaba aquella cena que tanta ilusión le hacía celebrar con sus discípulos, ¿vale? Acompañarme, os pido que hagáis el esfuerzo conmigo, me ha costado mucho preparar esto, la verdad, con algunos lo he compartido. Hay quien dice que la aplicación es como un parto, para mí esto ha sido un parto y bueno, veremos a ver cómo salimos y cómo sale el parto. Pero de verdad, acompañarme. Estamos en Jerusalén. Estamos en Jerusalén. Jesús había puesto mucha ilusión en esa cena, lo que llamamos la última cena, con ese grupo de los apóstoles, sus discípulos más cercanos. Y ellos, después de cantar unos himnos que encontramos en los Salmos, aquella cena pues acababan cantando, era una fiesta, se fueron al Monte de los Olivos. Y llegaron pues a una zona que se llamaba Getsemaní. Y allí leemos que Jesús comenzó a angustiarse. Vamos a ver si esto me funciona bien. No me funciona porque no lo tengo encendido. Ahora sí. Sí, perfecto, lo pasaba además. Ahí empezó a angustiarse y leemos esto y decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Muchos ya lo habéis oído, esta palabra Abba, y sabemos lo que significa. No era la forma habitual en la que los judíos se dirigían a Dios para orar, ni mucho menos. Era una palabra que se usaba para referirse a tu padre de forma cariñosa, como decir ahora papá o papaíto o papito. Un modo cariñoso y cercano de dirigirse a tu padre. Jesús habla con su papá, con la cercanía, con la confianza de un hijo que habla con su papá, y le pide que aparte de él esa copa. ¿Qué copa? Pues lo sabemos todos, casi todos, yo creo que en este país conocemos la historia de Jesús, ¿no? La pasión, la copa era la muerte. Jesús no era masoquista. Si alguno lo ha pensado alguna vez, Jesús no era masoquista, Jesús no era un kamikaze, Jesús no era un suicida, Jesús no quería la muerte. Y por un lado Jesús estaba totalmente angustiado, pero por otro lado, y se muestra con esta oración, él estaba completamente confiado en su Padre. Y esto es algo que quizás muchos de vosotros habéis vivido en vuestra vida, en momentos complicados. Situaciones complicadas, situaciones por las que no quieres pasar, pero tienes que pasar por ellas. Y estás angustiado o lo llevas mal, pero por otro lado estás confiado en Dios. Tienes confianza en Dios. Esto es precisamente lo que estaba expresando Jesús. Jesús, después de esto, dice en el versículo 37 que va con sus amigos más cercanos que le habían acompañado. ¿Y qué estaban haciendo sus amigos? Se los encuentra dormidos. Y Jesús les exhorta y les pide que tienen que estar despiertos, por favor, que es momento de orar. Y dicen que se fue otra vez
Y dice el texto diciendo las mismas palabras, repitió otra vez esta oración: Señor, papá, si es posible que pase de mí esta copa, no quiero pasar por ahí, Señor, pero que sea tu voluntad la que se haga. Y dice el texto, y yo creo que ya parece hasta un poco cómico, que volvió otra vez a sus discípulos y que ¿cómo se los encontró otra vez? Otra vez dormidos. Madre mía. Se les encontró otra vez durmiendo. Y Marcos, que es quien escribe esto, quizás queriendo ser comprensivo con ellos, explica que sus ojos estaban muy cargados, estaban muy cansados, estaban agotados. Pero Jesús otra vez le despierta y les dice por tercera vez: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? ¡Basta ya! Ha llegado la hora y he aquí el Hijo del Hombre, una referencia al Antiguo Testamento, es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, decir, vámonos, o sea, vámonos de aquí. Y añade: mirad, está cerca el que me entrega. Este es el día, este es el momento. Ha llegado ya y no es momento de dormir. No es momento de dormir. Se acercaba a ese grupo que quería cogerlo, que quería arrestarlo. Y fíjate, era una de las noches importantes de una de las fiestas más importantes, de las 3 fiestas más importantes del judaísmo, la Pascua. Era como una semana de fiestas. Y en aquella noche, como he dicho, pues cenaban y cantaban, y seguramente en una noche cualquiera se habría montado mucho escándalo ante esta detención. Jesús era un personaje, podríamos decir, público. O sea, hacía poco había entrado a Jerusalén, ¿sabéis cómo, no? De la entrada triunfal. Pues en esa noche pues era una noche de fiesta. Imagínate una noche de fallas, una noche con mucho follón. Era el momento ideal para organizar una detención y no llamar demasiado la atención. Y todavía... Pasamos, no sé si me va esto bien, sí. Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12, qué triste, y le acompañaba una turba armada con espadas y palos enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Una tropa armada acompañada con uno de los suyos, con Judas, se acerca a él. Era de noche, no tenían luces como ahora por todas partes, estaba todo oscuro, seguramente por eso tuvo que ocurrir ese famoso beso de Judas, para identificar quién era Jesús. Y la realidad es que en el Evangelio de Juan, por ejemplo, se relatan muchos casos en los que intentaron arrestar a Jesús, pero por una cosa o por otra pues no habían podido. Pero hoy no podían fallar. Hoy querían asegurarse que todo iba a ir bien. Y por supuesto Judas les indicó el lugar donde estaba Jesús. Fueron allí y señaló con aquel beso en aquella noche oscura quién era Jesús de entre todos ellos. Nada podía fallar y la verdad es que nada falló. Y como si de un maleante se tratara, se llevaron a Jesús, se lo llevaron. Vale. Pero ¿qué pasa con los que estaban con Jesús? ¿No? ¿Qué pasa con sus discípulos que estaban con él? ¿Qué pasa con Pedro, con Jacobo, con Juan, con ese núcleo duro, con los más cercanos a Jesús? ¿Qué es lo que pasa? Lo dice el texto. Marcos no lo oculta. Y esto es interesante, ¿no? Cuando hay gente que piensa que los evangelios son unas construcciones de la iglesia posterior a los que, bueno, pues han mitificado a Jesús y es toda una historieta, ¿no? Pues bien, menuda historieta han montado porque ellos mismos se dejan fatal. Aparecen durmiendo, aquí aparecen abandonando a Jesús, huyeron todos, dice Marcos. No cuadra. Cuando lees los evangelios no cuadra para nada el pensar que sea un relato, una construcción mítica, en absoluto. Hay demasiados detalles. Cuando tú te inventas una historieta no cuentas muchos detalles, porque si no te van a pillar en alguna incoherencia. Huyeron todos. De Pedro sabemos que no se fue muy lejos, que estuvo siguiéndolo en el patio del sumo sacerdote hacia donde se dirigían. Y algunos reconocieron a Pedro y conocemos la historia, Pedro le negó. Y dice que llevaron, el siguiente versículo, llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, en funciones. Y es llamativa, no sé si te has dado cuenta, la urgencia con la que está sucediendo todo. Querían dar un golpe, querían dejar a los seguidores en shock y no dejarles reaccionar. El Consejo Supremo se reúne en una sesión nocturna de urgencia. ¿No habéis pensado? Podrían haberlo cogido, haberlo encarcelado y bueno, oye, vamos a ir tranquilamente. Pero no querían dar oportunidad quizás para que se organizaran los seguidores de Jesús. No. Querían ir rápido y se reúnen en esa sesión de urgencia, ese concilio. En nuestras Biblias aparece a veces la palabra concilio, consejo. Si ves el griego es sinedrión, el consejo del Sanedrín, que muchos conocemos. Y dice el texto que llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, formaban el concilio, el consejo del Sanedrín. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte. Pero no lo hallaban. Aquí nos encontramos con una especie de juicio judío.
En el derecho romano, el punto central digamos, del juicio lo ocupa el interrogatorio al acusado. Pero para el procedimiento jurídico judío, los testigos, tanto la acusación que ejercían el Ministerio Fiscal como la parte de defensa, era lo más importante. Por lo que era súper importante pues, que las versiones coincidieran, ¿no? En caso contrario, el proceso era irrelevante. Pues bien, esto era lo que estaba pasando y es lo que se nos detalla en los evangelios. Las acusaciones no coincidían, no se ponían de acuerdo. Dice que porque muchos daban falso testimonio contra él y sus testimonios no coincidían. Las mentiras tienen las patas muy cortas, ¿verdad? Y enseguida salen las contradicciones. Y ahí salían las contradicciones. ¿Pero de qué estaban acusando a Jesús? Alguna vez te lo habrás planteado. ¿De qué acusaban a Jesús? Pues mira, en una fuente judía posterior a Jesús, el Talmud babilónico, se dice de Jesús que practicó la brujería y sedujo e hizo aborrecible a Israel. Bajo la acusación de seducción se pensaba en concreto con las actuaciones de Jesús aparentemente despreciando la ley o la conducta tan peculiar que tuvo y tenía con el templo. De hecho, ¿os acordáis cuando fue al templo, ¿no? La purificación y tiró todo ahí, ¿no? Eso la verdad es que no benefició demasiado a Jesús, ¿no? En estos términos. Y piensa que Jerusalén era una ciudad a nivel económico que no es que tuviese demasiado. O sea, la economía de Jerusalén dependía prácticamente del templo, que era un centro de peregrinación. Tocar el templo y toda la política mercantilista que se movía alrededor del templo era tocar la moral y tocar el sustento de mucha gente. Los peregrinos eran una fuente de ingresos brutal para la población y en especial para los de arriba, ojo, en especial para los de arriba, para la aristocracia local, ya sea religiosa o no religiosa. Dice, nosotros leímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos, le acusaban. Pero aún con las acusaciones relacionadas con el templo, no encontraban base sólida. Sigue diciendo que ni siquiera en esto coincidían el testimonio de ellos. El proceso estaba en vía muerta. Y entonces Caifás, el sumo sacerdote, quiso desencallar ese proceso y le pregunta directamente, a ver, Jesús, ¿eres tú el Cristo? ¿El Hijo del Bendito? Esto de alguna manera sigue relacionado con la actitud de Jesús hacia el templo. ¿Qué autoridad tenía Jesús para hacer lo que hizo con el templo, ir ahí y removerlo todo, ¿no? ¿O qué autoridad tenía Jesús para decir las cosas tan fuertes que estaba diciendo? ¿Eres tú acaso el Cristo, el Hijo del Bendito? Una pregunta así, si vais más atrás, el Evangelio de Marcos se la habían hecho hace poco después de echar a los mercadores del templo. Y en aquel momento, es tremendo, podéis leerlo luego. Jesús no respondió a la pregunta porque les hizo otra pregunta y los dejó todos así que se tuvieron que callar y dijo, pues yo tampoco os contesto. Jesús en ese momento no quiso contestar. Pero ahora sí que contesta. ¿Por qué? Porque sabía que este era otro momento. El momento había llegado. Jesús está ante el representante de Israel, ante el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote le pregunta, ¿eres tú el Cristo, el que había de venir? Y Jesús, en este momento, sí que le contesta y le dice, yo soy. ¿Por qué Jesús es ahora tan claro? En otros momentos hasta había pedido que se callaran. Oye, no vayas diciendo esto. No reveléis ahora quién soy, porque reconocerse como el Cristo no era solo un asunto de religión, era también un asunto político que le podía meter en problemas antes de tiempo. Y con la entrada triunfal a Jerusalén, simbólicamente, él ya estaba hablando de su autoridad. Pero una autoridad muy peculiar si nos fijamos en el detalle tan importante de que entró en un asno, no en un caballo, ¿no? Como diría un romano, un emperador romano, un general. Su autoridad no era como muchos estaban esperando, era algo que superaba cualquier expectativa, lo que ellos podían pensar. Y Jesús le dice, yo soy, pero añade otra cosa. Responde con 2 referencias del Antiguo Testamento, que los que tenía delante, ojo, conocían perfectamente. Les dice, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Y fijaros, aquí está haciendo alusión a 2 textos del Antiguo Testamento. El Salmo 110, que dice, siéntate a mi derecha, a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso le está diciendo al que tiene delante al sumo sacerdote. Y también le dice un texto, Daniel 7, es la profecía del Hijo del Hombre, dice, en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo.
Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino jamás será destruido. El Hijo del Hombre, un título que Jesús mismo se aplicó en muchas ocasiones. Al declararse ante el sumo sacerdote, ante ese consejo, como el Hijo del Hombre por venir, Jesús, por un lado, está corrigiendo un falso concepto del Mesías. No nos da tiempo a entrar ahí, pero está diciendo, por ejemplo, que él renuncia a la violencia. Su reino no tiene nada que ver con la violencia. Pero al mismo tiempo está manifestando su gloria. Le está diciendo, aquí me estáis juzgando, pero el juez aquí soy yo. El tribunal soy yo, no vosotros. Y Caifás entiende muy bien lo que Jesús le está diciendo. Muy bien. Y solo caben dos posibles reacciones ante lo que Jesús está diciendo ahora. Solo dos. Una, reconozco que Jesús es quien dice ser. O la otra, Jesús es un blasfemo arrogante que merece ser condenado. Y esta es una situación por la que pasamos todos aquellos que hemos oído hablar de Jesús, y aquí ninguno se libra, ¿verdad? Todos hemos oído hablar de Jesús. Y todos nos posicionamos ante este Jesús, activa o pasivamente, pero nos posicionamos. O paso de él porque, oye, no es el momento, o pienso que son tonterías, o cocino historietas, o que no va conmigo, o esto, bueno, es que hay gente que tiene más fe, o simplemente dice, no, es que yo no tengo fe, mentira. Lo hemos dicho muchas veces, todos tenemos fe. La cuestión es en qué tienes fe. Al final todos nos posicionamos. ¿Quién es Jesús? Porque si es quien dice ser, ¿sabes qué es lo siguiente? Arrodillarse y darle nuestra vida. Si es quien dice ser, es Dios hecho carne, el que está ahí, siendo juzgado. Seguimos leyendo. Dice, entonces el sumo sacerdote se arrodilló ante Jesús y le pidió perdón, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, que era algo prescrito por la ley para cuando se escuchaba una blasfemia, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que era reo de muerte. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro, a darle puñetazos y a decirle, profetiza, ¿no? ¿Quién te está dando? A ver. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Era reo de muerte. Según la ley, la muerte era el castigo para un falso profeta. Y después de escupir y pegar a Jesús, dice que en cuanto amaneció, los sacerdotes, veis que sigue todo muy rápido, con los ancianos, con los escribas, es decir, con todo el Sanedrín, después de preparar la conclusión del acuerdo, dice que ataron. Después de preparar la conclusión del acuerdo, ataron a Jesús y lo llevaron. Güey, se me ha quedado bloqueada aquí la tablet. Qué bien la tecnología. Madre mía. Con lo bien que están los papeles. Ay. Ataron a Jesús y lo entregaron a Pilato. Y aquí nos encontramos con otro juicio. Aquí nos encontramos con otro juicio. En este caso es el juicio, un juicio bajo la justicia romana o el derecho romano. ¿Por qué lleva el Consejo Supremo de Israel, por qué lleva a Jesús ante ese nuevo juicio, ante Pilato? ¿Por qué lo hace? Pues porque eso lo vemos en Juan. En Juan sí que aparece reflejado que van a Pilato, lo llevan, pues lo que así que se presenta, y Pilato le dice, oye, ¿por qué no lo juzgáis vosotros? Y ellos le dicen, porque nosotros no podemos juzgar a nadie a muerte para condenarlo a muerte. El caso es que se dice que Israel estaba controlada por Roma y no tenían derecho a juzgar a alguien a muerte. Para eso lo tenían que hacer los romanos. Y seguimos adelante. Está ahí Pilato ante Jesús. Y Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué le pregunta eso directamente? ¿Por qué aparece eso así en nuestras Biblias? ¿Te lo has planteado alguna vez? Mira, ¿de qué lo habían acusado el concilio, los judíos, a Jesús? Lo habían acusado de blasfemia, ¿verdad? Lo habían acusado de blasfemia, de seducir a Israel. Pero si los judíos iban a Pilato con esa acusación, ¿qué iba a decir Pilato? ¿Blasfemia? ¿Que por incumplir vuestras normativas religiosas, qué tiene eso que ver con el derecho romano? Eso no tiene nada que ver, contadme otra historia. Pues bien, el Consejo del Sanedrín podían ser lo que fuesen, pero tontos no eran. Tontos no eran. Entonces,
presentaron otra acusación distinta. Lo que presentaron es que Jesús era un rebelde, era un sedicioso, era un rebelde que estaba actuando contra Roma. Por eso lo que les dice, eres el rey de los judíos, porque cuando un romano veía algo que oliese a sedición, que oliese a rebeldía, alguien que se organizaba para montar algo, eso lo castigaban y lo castigaban muy duramente. Y eso el Consejo del Sanedrín lo sabía. Por eso Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Pero ocurría una cosa. Bueno, antes os voy a contar otra cosa también. A Judas a Pilato no le estaba gustando mucho esta situación. Veía que era todo muy inconsistente, que no habían cosas claras, y eso se ponen de acuerdo los 4 evangelios diciendo eso. De hecho, se dice en el evangelio que estamos ahora que Pilato lo que sabía es que lo querían condenar por envidia. Y él no veía claro lo de condenar a Jesús, porque fijaros, aunque Roma era lo que era, Roma no era casa Pepa. Roma tenía su orden, tenía sus normas, tenía su derecho, ¿vale? Y evidentemente el poder podía hacer al final lo que quisiera, pero tenía sus procedimientos y tenían que haber unas pruebas que no se sostenían por ningún lado. Por otro lado, se dice, y esto lo decía Filón, por ejemplo, un filósofo judío, que a Pilato no le caían muy bien los judíos. No tenía... Y de alguna manera yo creo que Pilato se sentía utilizado, en este caso, por el concilio, y no le gustaba esa sensación. Entonces él vio una posibilidad, él sabía pues, que en esta fiesta se liberaba, ¿no? En la fiesta de la Pascua se liberaba a uno de los condenados y aparece Barrabás. Dice, uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos. Ahí sí había habido un grupo de rebeldes, entre los que estaba Barrabás, que iban a ser condenados y que habían cometido homicidio en la insurrección, pues rebeldía. Y entonces ahí Pilato vio la oportunidad pues, de poder pasar y decir, mira, voy a presentar a Barrabás, que este sí que es un sedicioso, que le castiguen a él y liberamos a Jesús, que yo no lo veo nada claro. ¿Y qué es lo que dice? Dice, pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, les decía, ¿qué haré entonces con el que llamáis el rey de los judíos? Y ellos le respondieron a gritos, crucifícale. Y Pilato les decía, ¿por qué? ¿Pero qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo complacer a la multitud, les soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Sobre los azotes, fijaros, aquí no se entra en muchos detalles. Dicen que muchos de esos azotes, bueno, no había un límite de número de azotes. También esos látigos podían ir con trozos de huesos, de metal, y bueno, era desastroso. A Jesús lo azotaron y sabéis lo que vino después. A Jesús lo pusieron llevaría ese madero, que era el que llevaba colgando, estaba hecho polvo, le tuvieron que ayudar, esos latigazos le habían dejado seguramente fatal, lo clavaron en esa cruz, había un palo en el suelo, lo pusieron ahí, le clavaron, luego lo levantaron y ahí estaba crucificado. En medio de otros 2 bandidos, ahí él, como el jefe de la banda, crucificado. La verdad es que no duró mucho. Estaba hecho polvo, seguramente había perdido mucha sangre, había sufrido muchísimo. Y ahí, estando en esa cruz, recita unas palabras muy conocidas, ¿no? Que hacen referencia a un salmo. Elí, Elí, lama sabactani, que es el Salmo 22. Y hay muchos que dicen que cuando alguien se hace mención a recitar un salmo y se dice eso, el primer versículo, el principio del salmo, de alguna manera lo que Jesús está haciendo es identificarse con todo ese salmo. Y es muy interesante porque no solo aquí Jesús no solo está mostrando angustia, está mostrando mucho más. Si leemos ese salmo vemos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero sigue diciendo, pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Jesús estaba sufriendo, pero estaba confiando en su Padre, aún en esa cruz. Seguimos leyendo. Dice que entonces uno corrió, empapó una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en 2,
de arriba abajo, viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Tremendo, ¿verdad? Qué día más intenso, como poco, ¿no? Bueno, realmente terrible. Un día terrible. Dios siendo crucificado en esa cruz. Y no sé si te has planteado alguna vez por qué tenía que pasar Jesús por ahí. ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué era necesario, ¿no? A veces uno se puede preguntar, estando en el siglo XXI, esto de... Bueno, todos sabemos por qué murió Jesús y todos decimos, pues murió por nuestros pecados, ¿no? Y teníamos que estar nosotros en esa cruz, pero Él nos reemplaza y teníamos que estar ahí. Pero ¿por qué era necesario realmente que muriese Jesús? Ese sacrificio, el sacrificio de un inocente. Hay teólogos y mucha gente habla de esto. Habéis estado estudiando por la tarde con Rubén los neortodoxos. Hay uno de ellos, Bullman, que se pregunta sobre eso. Que qué sentido tiene que una víctima inocente esté ahí muriendo por los demás. Eso parece como algo muy arcaico, ¿verdad? Y la realidad es que si vamos a las religiones, diferentes religiones, tanto antiguas, pero también hoy, nos paramos a pensar en los sacrificios, pues vemos que hay sacrificios, pues bueno, como los sacrificios, ¿no? Ofreces algo, ofreces un cordero, cualquier cosa, ¿no? Pues por los pecados, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues para aplacar la ira de los dioses, pues ofrezco ese sacrificio, ¿no? O ofreces otro sacrificio, un sacrificio, algo que te cuesta mucho, para ganarte el favor de Dios, ¿no? Pues voy a ofrecer, mira, pues voy a dejar de comer, por ejemplo, o voy a sacrificarme de esta manera, o voy a subir este monte de rodillas sangrando para conseguir el favor de Dios, las promesas. O ya llegando a casos más radicales que han existido, pues voy a sacrificar algo que quiero mucho, voy a sacrificar a mi propio hijo, los sacrificios de humanos que han habido en muchas religiones también. Pero fíjate, todos esos sacrificios parten de que la iniciativa parte de mí. Pero cuando llega Israel y surgen estos sacrificios de la expiación, la iniciativa ahí, el pueblo de Israel lo sabía muy bien, la iniciativa no estaba en el propio sacrificio, la iniciativa estaba siempre en Dios. Dios era y Dios es el que perdona. Siempre está Él en la iniciativa. ¿Vale? Y luego vamos a pensar, ¿no? Porque este sacrificio de Jesús se relaciona y se habla luego en el Testamento, se habla del Cordero, Juan habla del Cordero, en Apocalipsis también se habla del Cordero, hay alguna referencia al Cordero Pascual, ¿vale? Pero, ojo, habla del Cordero Pascual. No es, digamos, coincidencia que este sacrificio de Jesús, que esta muerte de Jesús ocurriese en la Pascua. ¿Qué se celebraba en la Pascua? En la Pascua había un sacrificio, el Cordero Pascual, pero ese sacrificio no era como los sacrificios típicos del templo. En esa noche no se iba al templo, no había un propiciatorio, no había un altar, no. Ese cordero se sacrificaba, se cogía la sangre. ¿Qué se hacía con la sangre? Se pintaban los dinteles de las puertas. ¿Para qué? Para protección, para proteger a la muerte. Y entonces, ¿sabéis lo que hacían con ese cordero? Se lo comían. Luego, el punto no era que tanto... me comía este cordero para que nos diesen... El cordero pasaba a formar parte de toda la familia, lo compartían en comunión. Y eso es una imagen brutal, muy relacionada con lo que realmente estaba ocurriendo aquí con Jesús. Acordaros, y si vamos a la historia del Éxodo, de cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado con los egipcios, y en esa Pascua que se está celebrando ocurrió esto, pasan los ángeles exterminadores, ven esa sangre y pasan, les dejan vivir, y forma parte del inicio de un éxodo. La libertad del pueblo de Israel, que es un hecho histórico brutal para la historia de Israel. Pues bien, Jesús aquí está inaugurando un nuevo éxodo, una nueva oportunidad, una nueva vida. Cuando pensamos en el sacrificio de Jesús, muchas veces nos vamos a la idea, y es una idea correcta, a la idea de la sustitución, ¿no? Y solemos explicar que Jesús estaba muriendo en esa cruz por mí. Tenía yo que estar en esa cruz, pero Él me reemplaza, ¿no? Me reemplaza. Y eso es correcto, sí que es correcto. Pero no es una imagen que agota todo lo que Jesús estaba haciendo. Jesús en esa cruz estaba haciendo mucho más que reemplazar. Decimos, me reemplaza y ya muere Él en mi lugar. Bueno, si leemos el apóstol Pablo habla que todos tenemos que morir con Él. Luego, no solo reemplazo lo que estaba ocurriendo ahí en esa noche, está habiendo también una representación. Jesús nos está representando, está siendo nuestro representante en esa cruz. Hay muchas figuras que aparecen en el Nuevo Testamento para
para hablar, el primogénito, la representación, la sustitución, que intentan dibujar lo que estaba ocurriendo en ese momento. Jesús nos representa en esa cruz. Y fíjate cómo cambia. Si Jesús muere en mi lugar y me está reemplazando, me está sustituyendo, vale, pues yo creo en Él y muy bien, y en todo caso, pues voy a ser agradecido a Él, muy bien. Pero si Jesús está siendo mi representante, lo que me está marcando es una cosa mucho más. Me está diciendo que yo tengo que seguir sus pasos. Que Él me está abriendo un nuevo camino, me está abriendo el camino a una nueva vida, con ese nuevo éxodo, un nuevo camino para disfrutar de la tierra prometida en un sentido, ¿no? Las implicaciones son muchísimo más grandes a nivel comunitario, a nivel de implicación de lo que es la vida. No se trata de que yo he creído, me he bautizado y ya está. Se trata de, ¿te has identificado con Jesús? ¿Estás dispuesto a morir? El que coma mi carne y beba mi sangre, decía Jesús, ¿os acordáis? Pues desde este prisma cobra mucho sentido. Claro que tenemos que comer su carne y beber su sangre y luego lo celebraremos, ¿no? Simbólicamente o espiritualmente. Jesús nos estaba marcando el camino que teníamos que seguir. Las consecuencias del pecado son muy fuertes, ¿vale? El pecado no se acaba solo con el perdón, ojo, porque el pecado tiene unas consecuencias y eso Jesús lo sabía muy bien. Evidentemente Dios nos perdona, pero hay unas consecuencias del pecado que han impactado, que han afectado a toda la humanidad, a toda la creación, a todas las estructuras en las que vivimos en este mundo, a todas nuestras vidas. Hay unas consecuencias. El pecado es algo muy serio. Y cuando el amor es comprometido de verdad, ¿sabéis qué hace el amor? Perdona, pero no solo perdona, sino que asume las consecuencias de ese perdón. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo aquí. Jesús nos estaba perdonando y estaba asumiendo las consecuencias del perdón. Por eso tuvo que pasar por algo tan fuerte como la muerte. Mirad, hay un fragmento de un diario de este señor Dag, el apellido no lo digo, es un poco raro, ¿no? Perdonadme. Este fue el segundo secretario general de la ONU, finales de los años 50-60. Este hombre murió en un accidente aéreo, él estaba implicado en intentar evitar una guerra civil en el Congo, se estrelló su avión, murió. Se encontró, salió publicado su diario y este era en la Pascua y escribió lo siguiente, dice, el perdón rompe la cadena de causa y efectos por el hecho de que quien por amor te perdona, asume sobre sí las consecuencias de lo que tú hiciste. Perdonar significa siempre, por tanto, sacrificio. El precio de tu propia liberación a través del sacrificio de otro es el que tú mismo estás dispuesto a asumir para liberar de la misma manera a otro. Con independencia del riesgo, hijo de Dios eso, no sé por qué lo pone ahí. Con independencia del riesgo. Fíjate, quien por amor te perdona asume sobre sí las consecuencias. Perdonar significa siempre sacrificio. Que Jesús rompe las causas y quiere que los que nos identificamos con Él sigamos en esa línea. Por eso es posible cuando crees en Jesús, cuando te sientes perdonado con Él y cuando te identificas en esa muerte, por eso es posible la renovación. Porque Jesús lo que hace es que cambia vidas. Jesús no hace religiosos. Jesús quiere hombres y mujeres nuevas y nuevos. No perfectos, es un proceso. Pero Dios quiere renovación. Dios puede y quiere cambiar tu vida. Jesús quiere cambiar tu vida. Por eso lo puso todo ahí. Dios quiere renovarte. Dios quiere darte vida y vida de verdad. Dios quiere que dejemos de vivir de migajas. Dios quiere que le disfrutemos, que nos implicamos con Él, que le comamos. Y no vamos a tener una vida perfecta ahora. Y esto es un proceso y ya llegaremos con Él y ahí serán otras cosas, ¿no? Y palabras mayores. Pero ese proceso ya ha empezado. ¿Te identificas con la muerte de Jesús? Estás ahí en esa cruz. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Necesitas que tu vida cambie? ¿Necesitas renovación? ¿Necesitas vida nueva, de verdad? Ahí está Jesús. Ahí está Jesús. ¿Y sabes por qué está ahí? Jesús está ahí porque no acabó ahí. Jesús está vivo. ¿Os acordáis que pasaron unos días, pasaron 3 días, muchos ya se desanimaron de sus discípulos, al tercer día ya el cuerpo, el cadáver ya estaría descompuesto, pero resulta que la tumba quedó vacía y cuentan que muchos lo vieron y personas sencillas, su vida cambió de forma radical y de forma totalmente inexplicable y dieron su vida por una mentira. Es muy improbable. Jesús está vivo.
ese Jesús que fue juzgado en esos dos juicios tan infames, tan terribles, sigue vivo. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo con él? ¿Qué va a hacer la Iglesia con Jesús? ¿Qué va a hacer la Iglesia con ese mensaje? ¿Lo va a encarnar? Porque es lo que quiere. Eso es lo que él hizo, encarnarlo hasta el final. Y fíjate, debajo de esa cruz, ¿no? Cuando dice, tenéis que llevar la cruz, debajo de esa cruz, a veces es una imagen muy lastimosa, ¿no? Debajo de esa cruz, ¿sabes con quién te encuentras? Con Jesús, a tu lado, viviendo. ¿Y qué mejor vida que vivir al lado de Jesús? Llevando esa cruz, siguiéndole, viviéndole, compartiéndole en comunidad, hablando de él a otros. Jesús ha inaugurado la nueva humanidad, ese nuevo éxodo para liberarnos. El punto es si yo estoy dispuesto a seguirle, si yo estoy dispuesto a tomar en serio todo lo que él ha vivido, todo lo que él se implicó y se comprometió por mí. Tomar una respuesta ante él siempre la vamos a tomar. Aunque no la tomemos, ya la estás tomando. Si la dejes para luego, ya estás tomándola. Quizás sea hoy el momento de tomarla. Quizás sea el momento hoy también de renovar tus decisiones, las que tomaste, las que yo tomé hace mucho tiempo también. De renovarla y empezar esta nueva semana con ánimo. Diciendo, ese Jesús en esa cruz y que luego salió y que está vivo, a ese Jesús le quiero seguir. ¿Le queréis seguir? Señor, yo quiero seguirte. Y somos conscientes, y soy consciente de lo que fallamos, ¿verdad? Pero queridos, queridas, seguir a Jesús es lo mejor que podemos hacer. Amén.